reconocer es que la dentina es casi la mayor parte del diente, como el 90-85%, eso va a depender de la pieza que estemos hablando, pero es muy importante conocer cómo está compuesto, cuáles son sus propiedades, cómo le ataca la caries, qué es lo que debo de hacer para caries. Eso lo vamos a ver en cuarto ya más específicamente, con algo que ustedes ya saben, pero como no han tenido la experiencia de tocar un paciente, hay vacíos de conocimiento. Entonces, ya en cuarto año lo hacemos para que ustedes puedan reconocer esas características de la caries dental y sobre todo, creo que ustedes, no, yo creo que sí, les compartimos unos documentos para que puedan estar al día con lo que se está haciendo actualmente. ¿Ok? Entonces, la dentina, si yo, esta imagen la pasamos la vez pasada, para que ustedes vieran que el esmalte es muy poquito realmente. Y el resto del diente es dentina con una pequeña película de cemento. ¿Ok? Entonces, la dentina es súper importante. Y es por ello de que, aunque no esté totalmente viva, a través de los tubulillos dentinarios va a llegar esas prolongaciones del odontoblasto. Entonces, miren esta pieza. Si ustedes quieren calcular cuánto tiene de proporción de dentina versus esmalte o miren la pequeña película de cemento, es una misma, ¿verdad? Entonces, debemos de reconocer que la dentina es súper importante. Pero, por supuesto, desde el punto de vista de prevención, que también siempre les hablamos en cardiología, desde ese punto de vista, nosotros debemos de tratar de que no llegue la lesión de caries hasta dentina. Ese es el trabajo de ustedes, pero obviamente van a tener que ver pacientes que ya hayan estado con la caries en ese lugar. Entonces, ¿qué es la dentina? Es un tejido que está mineralizado, pero depende su mineralización de la edad de ese paciente. Por lo tanto, y eso es algo que vamos a insistir muchísimo, la caries se comporta diferente. Es dentina, sí, es caries de dentina, pero se comporta diferente. El problema que tenemos es que en la mente a veces de los clínicos es de que es caries de dentina y no nos ponemos a pensar de que esa dentina está atacada de acuerdo al grado de mineralización, de acuerdo a la edad de ese paciente, de acuerdo al avance de la lesión, de acuerdo a su cercanía pulpar. Entonces, todo eso nos hace a nosotros cambiar lo que se hace mecánicamente en la facultad, que solo es ir a quitar la caries, ¿verdad? Es decir, mentalidad mecánico-dental. Cuando nosotros, como ahí sí que podríamos pensar en gente que está siendo preparada científicamente, debemos dar una respuesta adecuada al caso que estamos dando. ¿Ok? Entonces es muy importante que reconozcamos su estructura, cómo está dispuesta, cuál es su contenido orgánico, qué significan las coloraciones, qué significa la brillantez, la opacidad, algo que ustedes ya saben, pero ahora lo tienen que aplicar. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta que queremos dar. Obviamente, a diferencia del nosotros vamos a tener diferentes opacidades. Mientras más mineralizado sea, va a estar más radiopaco. Mientras menos, es lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay una diferencia, ahorita como el tema es dentina, vamos a ver que existe una diferencia entre lo que es la porción externa del esmalte y la parte interna. Entonces es muy, muy importante todo eso. Entonces, también otro concepto que ha ido cambiando con el tiempo. Antes decíamos que estaba el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa. Bueno, hoy en día debemos de saber que lo que le hagamos a la dentina es como lo que le estemos haciendo algo a la pulpa. Y ese concepto hace que cambien mis protocolos clínicos. Si yo no entiendo esto, para mí la dentina es dura y lo que está suave es caries y para afuera. Y no, todo lo que yo le haga a la dentina es como que le esté haciendo algo a la pulpa. Entonces, si ustedes se meten bien este concepto, que es súper importante, deben de saber que la dentina y la pulpa es un único tejido especializado y se le conoce como complejo dentino-pulpar. Y por eso les mencionaba yo que es como una tortuga, ¿va? Una tortuga, ¿qué es una tortuga? ¿Va? Pregúntenselo. Bueno, pues es
un ser vivo que tiene una parte dura afuera y una parte suave adentro. Pero la tortuga, ¿qué hace sin su caparazón? Se muere. O al revés, ¿verdad? ¿Qué hace una caparazón sin tortuga adentro? No, está muerta. Entonces, si ustedes no tratan como un único tejido al complejo entino-pulpar, están tratándolo mecanicistamente. Y no queremos eso en estudiantes y profesionales del siglo XXI. Ese es el mensaje tal vez más importante de esta clase. ¿Oyeron bien? El más importante. Entonces, una vez que ustedes reconozcan que lo que le hagan a la dentina se lo están haciendo a la pulpa, la van a cuidar mejor. Ya no van a ir a quitar como el profesor que les diga, no, ahí hay manchas, siga quitando. Mentira. No está respaldado por la ciencia. Entonces, cuando un profesor les diga eso, ustedes ya saben que hay algún problema y ustedes mismos o mismas les pueden decir a sus pacientes y a sus profesores, doctor, mire, pero a mí me enseñaron tal y tal cosa. No, eso es mentira. Mándeme a llamar, ¿ok? Para eso estoy yo, para servirles y no se preocupen, no voy a pelear, no voy a pelear, solo voy a ir a insistirle a un profesor que cada vez hay menos profesores así, eso es lo bueno, eso es lo positivo. Para contarles, porque a veces se me olvida quién les he contado o no. El jueves pasado di una plática muy especial dedicada a los profesores de operatorio, ¿ok? No estaban todos, como yo me lo esperaba, porque a veces se ponen, algunos son muy, ahí sí que selectivos en volverse a apropiar de este conocimiento, y hay otros que dicen, no, a mí nadie me va a enseñar lo que yo sé, ¿ok? Entonces tenemos esas diferencias. Pero lo importante es que sí habían bastantes profesores, habían como 30 profesores, pero a mí los que me interesaban eran los de operatoria porque son los que una vez yo les enseño esto, entramos en conflicto posteriormente en la clínica. Entonces, si hay conflicto, tenemos que bajarlo y para eso, cuando ustedes lo detecten, me avisan con mucho gusto porque si yo, vamos a usar terminología guatemalteca, si yo me ahuevara por lo que les estoy diciendo y de ahí no quiero dar la cara, no es así, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes con lo que les estamos enseñando y con lo que queremos que vayan a ejercer en la clínica, por favor. Recordándoles brevemente, la dentina proviene del ectomesénquima, perdón, no quiere este. Y entonces del ectomesénquima hoy vamos a ver los dos aspectos. El tejido que viene de la papila dentaria, que está en el centro, ahorita lo vemos en la imagen embriológica, y por otro lado, lo que rodea a esa papila. Entonces, que se llama saco dentario. Entonces, ahorita estamos viendo a la dentina junto con la pulpa. Y normalmente se ha separado, pero realmente la dentina y la pulpa son un mismo tejido que se le conoce como complejo dentinopulpar. Entonces, recuérdense el concepto. Lo que yo le haga a la dentina, se lo estoy haciendo a la pulpa. Es decir, mientras más agresivo sea yo en mi tratamiento con el paciente, más posibilidades de que tenga molestias ese paciente. Entonces, ustedes como dentistas, pónganse a pensar. Les llega un paciente con cierto dolor y ustedes vienen y tratan con cariño la dentina y se le va el dolor al paciente, ese dentista es bueno. Al revés, es que a mí me enseñaron a quitar todo, Mira, doctor, a mí no me molestaba esa pieza, pero ahora sí me está fregando, hombre. Es que hay que hacer TCR usted. Entonces, está mintiendo el paciente y de repente el paciente lo va a captar. Entonces, hagan lo que se puede hacer en ese momento, tratando a la dentina con cariño. Eso es todo. Imagínense que sea alguien que ustedes quieran mucho, trátenlo con cariño. Entonces, vamos a ver que tiene ciertas células, ¿ya? Que se llaman odontoblastos, y los odontoblastos son células que a diferencia del esmalte con sus ameloblastos, los odontoblastos va avanzando demasiado, se echa toda esta fila de odontoblastos, pero aún así tiene mecanismos de defensa del diente para convertir estos fibroblastos a convertir, son como células madres que se cambian el tacuchi y se convierten en células tipo odontoblastos porque siguen tratando de defender el ataque de caries dental. Es decir, no vayan a pensar que la dentina está ahí toda huevada
ay, ahí viene la caries, ¿verdad? Ya me morí. No, hay una línea de defensa acá. Si vieron, por ejemplo, Guerra de Tronos, vieron El Señor de los Anillos, El Hobbit, es como que fueran esos ejércitos que se defienden. Entonces, aquí hay ejércitos que se defienden. Si yo vengo y paso mi cucharilla aquí porque estaba manchada la dentina, me paso echando la predentina y la predentina debajo, abajo, apenitas abajo de eso, está esa fila de odontoblastos. Entonces, yo mismo como dentista estoy haciendo iatrogenia. Entonces, toda esta teoría la deben de aplicar ustedes a la práctica. Entonces, no maten ustedes mismos a la línea de odontoblastos y si finalmente había fibroblastos tipo odontoblasto, no los maten, porque eso es hacer iatrogenia. Entonces, biológicamente estamos hablando de este sector y al final vamos a hablar de este otro, ¿ok? La semana pasada vimos este sector. Entonces, si ustedes ven esta imagen y saben reconocer lo que yo les estoy diciendo, estamos bien, ¿ya? No es tan difícil. Entonces, tenemos que saber que estamos hablando de la papila dental, embriológicamente hablando, que va a ser pulpa y dentina, que junto es el complejo dentino-pulpar. Dense cuenta que en su formación estaban juntos, pero en la realidad siguen juntos. Lo que pasa es que tiene una parte dura y una parte suave. Esa es la única diferencia, pero debemos de saber que es un mismo tejido. Fíjense que se los voy insistiendo mucho, 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 porque tiene una repercusión clínica, clínica, clínica. ¿No lo entienden? Estamos mal. Cuando se comienza a mineralizar, los ameloblastos se van para la parte externa y los odontoblastos se van para la parte interna. Con la diferencia que los ameloblastos hay un momento en que una vez terminan, no podrían seguir creciendo, creciendo porque no son ratones, no son roedores. A los roedores eso les pasa, ¿verdad? Ellos siempre van a tener ameloblastos. Nosotros no. Entonces, por el tipo de alimentación que tenemos evolutivamente. Entonces, los odontoblastos que van creciendo hacia adentro siguen creciendo, creciendo y creciendo mientras haya una porción de pulpa dentaria. Por ejemplo, si tienen 70 años van a encontrar una dentina súper gruesa y apenas un hilito de pulpa, pero todavía puede estar viva. ¿Ok? A los 80 años va reduciéndose y puede ser que se llegue a minimizar completamente, ¿verdad? Eso hace que los dientes cambien de color. Por lo tanto, un diente más claro significa juventud, significa belleza, ¿verdad? Por eso es que la gente se hace blanqueamiento a los 50, 40, 30, 20 y así tenemos, ¿verdad? Pero no hay que hacer blanqueamiento necesariamente tan jóvenes. ¿Por qué? Porque el color más claro da la impresión de que qué nítido, ¿verdad? Qué bien se ve, es joven. Bueno, entonces estos dientes se van a ir poniendo amarillos, pero es porque va creciendo hacia adentro. Pero como no es el tema de hoy, sigamos. Bueno, entre la parte mineralizada del diente y la parte suavecita, que es la pulpa, tenemos un sector que se llama de dentina. Está muy cerca. Si yo tengo, está suavecito a punto de mineralizar los blastos y la pulpa, ¿ok? Entonces, si yo tengo una lesión de hasta que está suave, entonces, esté duro, y ¿verdad? Comienza a salir una gotita de sangre. ¿Eso era lo que queríamos hacer? No queríamos hacer eso. Por eso existen las técnicas de remoción selectiva de caries, así se llama. Y eso es lo que se debe de hacer actualmente, ¿ok? Para que todos tengamos, o cada paciente merezca el tratamiento que todavía se le puede hacer. ¿Eso quiere decir que nunca vamos a pinchar? No quiere decir eso. Seguramente, y se los aseguro con 100% de certeza, van a pinchar. Y nos puede pasar a cualquiera. Pero la idea es no pinchar. Entonces, tratemos de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a mineralizar, la primera porción de mineralización la va a hacer la dentina. Y comienza a crecer. Aquí este es un diagrama que solo les permite, quiero que visualicen el color rosado,
va a representar a la predentina. Siempre va a haber predentina, siempre y cuando haya pulpa. Y va dejando una porción en un color rosado intenso que está arribita. Esa estoy tratando de representarles la parte mineralizada. Vean que a medida que va avanzando el tiempo, yo voy teniendo una porción más mineralizada, pero sigue siendo la predentina la parte suavecita, y debajo de la predentina tenemos a los odontoblastos. Entonces van dejando una estructuración, van construyendo y van dejando un tubito. Y ese tubito le llamamos nosotros en español tubulillo dentinario. Entonces respetémoslo, tratémoslo con confianza, porque la verdad es de que este tubulillo dentinario, si yo hago una restauración y me vuelo todo esto, yo alcanzo esa prolongación del odontoblasto. Y el odontoblasto, por señales químicas y un montón de procesos bien complejos, va a sentir. Entonces, ¿qué pasa si yo, sabiendo esto, no llego a quitar todo lo que hay que quitar, sino lo dejo ahí y aplico una teoría muy importante? La hipótesis, ya llamamos la hipótesis porque no sé si es teoría al final, es la hipótesis ecológica con la cual los dentistas que están al día es lo que están aplicando, y no la hipótesis de la placa específica, que es con la que enseñamos en la facultad normal. Bueno, yo no enseño, ¿verdad? Sino que lo aplican muchos colegas. Entonces, esos cambios nos permiten entender mejor el proceso. Y dense cuenta que lo que estamos tratando de meterles en la cabeza son estos conceptos. Si ustedes los aprenden, vamos súper bien, están al día, porque no hay, por el momento no he encontrado nada más moderno que eso. Y está en todos lados. Me he metido a varias pláticas de otros países de Latinoamérica y les dicen exactamente lo que están escuchando en este momento, por favor. Entonces, va a dejar una estructuración similar a esto, pero se va a ir mineralizando, es decir, parte del trabajo de la dentina es siempre estar mineralizando. Si no ha completado la mineralización hasta allá arriba, cercana a lo que es el esmalte, lo va a ir haciendo poco a poco. Y todos estos tubulillos dentinarios o microtubulillos se van a ir cerrando poco a poco. ¿Por qué? Porque el odontoblasto, su trabajo es estar enviando los minerales para ir poniendo una barrera. Es decir, mientras más barrera haya, más le va a costar a la caries dental entrar. Es por ello que cuando a ustedes les llegue un niño, qué sé yo, de 8 años, que le salió su primera molar a los 6 años y ya tiene una buena caries, es porque no había esta barrera tan grande y por lo tanto las bacterias entran pero súper rápido. Son lesiones de caries más rápidas. Incluso algunos de estos niños no han terminado de formar su raíz y por lo tanto se juegan dependiendo de la decisión adecuada que ustedes tomen, que eso se los enseñan posiblemente en endodoncia. Van a hacer lo que se conoce como una apicogénesis, que es la formación de la raíz, y el dentista va a ayudar a la biología de ese diente a terminar su raíz para que no tenga problemas. Y cuando esté terminado, tienen que hacer un tratamiento de conductos. Pero rebobinemos, vámonos de nuevo para acá. Mi trabajo como dentista es tratar de evitar eso, tratando de implementar las mejores medidas que conozcamos. Para eso saben el protocolo, ya lo han escuchado, pero en cuarto año les volvemos a insistir, el protocolo CAMBRA, la determinación de los riesgos de cada paciente, los tratamientos para la enfermedad y los lineamientos para tratar la lesión. Recuérdense que aquí hacemos ya la diferencia entre enfermedad y lesión de caries. Entonces, regresando a la anatomía muy brevemente, yo puedo clasificar a la dentina desde cuándo comenzó cronológicamente, al principio, al medio, al final, por la posición en la que está, por el tipo de calcificación, y seguramente en algunos libros ustedes van a encontrar otras clasificaciones. Brevemente, la primaria es porque va primero, la secundaria porque va de segundo y la terciaria porque va al final. Entonces, tenemos una dentina que cuando comienza a formar, ¿qué es lo que forma? Va dejando tubulillos dentinarios. Entonces se le conoce como ortodentina. Una vez que se termina la formación de la raíz, comienza otro tipo de dentina, que tal vez nosotros no la vamos a poder percibir clínicamente, pero si hacemos el estudio histológico, vamos a ver que tiene diferentes grados de mineralización. Aún así, es una dentina que se forma como parte del proceso natural. La dentina terciaria no.
La dentina terciaria se va a formar dependiendo si yo estoy masticando muy duro, entonces hay una señal, bueno, hay que aumentar la mineralización. O una dentina reparativa si nosotros tenemos ya un ataque cariogénico muy grande o nos hicieron una por caries siempre, ¿verdad? Cuando el dentista quiere dejar bien planito todo, el diente lo percibe como, mucha, aquí está pasando algo, mandemos minerales a ese sector. Entonces es una dentina reparativa. Entonces todos estos tubulíos grandotes que tienen su prolongación odontoblástica que en esta microfotografía de alta resolución podemos observar, se miraría más o menos así saliendo de los tubulíos dentinarios, aunque aquí están caídos porque se pierden su humedad, ¿verdad? Normalmente están así listos para llevar los minerales. Entonces, van dejando una disposición que esa, como les digo, la vimos el año pasado con sus líneas mayores, menores, con su formación específica. Entonces tenemos un tubulío. Y ese tubulío, si ustedes, aquí teníamos las dentinas peritubulares, intratubulares, intertubulares, todo eso es por posición, ¿verdad? Pero quiero que se imaginen que les va a entrar una lesión de caries. Y entonces, ¿quién se encarga de producir las lesiones de caries? Las bacterias. Entonces viene la bacteria y se mete adentro de ese tubulío y es como metiendo hacia allá. ¿Y qué es lo que quiere la bacteria? Comida. Mándeme comida porque así me reproduzco allá adentro del tubulío. Entonces, la idea es de que ustedes deben de comprender que la estructuración de la dentina en cuanto a sus tubulíos permite un mayor ataque que lo que sería el esmalte. No significa que ambas estructuras sean atacadas, solo significa que debido a su contenido mucho menor, voy a permitir que les dejé esto para que se hipnotizaran y pusieran atención. Bueno, entonces, según la posición, la primera que se pone es como cuando hacen la cama. Bueno, yo sé que muchos no la hacen por hueva, pero ponen un manto y se le llama manto porque está todo alrededor al principio. Pero hay otra que crece alrededor de la pulpa. Entonces, dependiendo de esa posición, le llamamos dentina del manto, que es la primerita que se va a poner, ¿verdad? Y la dentina circunpulpar, que es la que siempre va revistiendo a la pulpa. Tienen algunas pequeñas diferencias por la cercanía hacia la pulpa, en el caso de la circunpulpar, con respecto a la del manto, pero en general yo no lo puedo detectar clínicamente. Pero la idea es de que vamos ahí sí que a tratarlas con respeto. Eso es el compromiso que tenemos como dentistas. Entonces, dependiendo si yo peso todo lo que pesa cada componente, yo me voy a dar cuenta que tiene un contenido inorgánico del 70% y parte orgánica de 18%. Pero si yo lo mido de la manera diferente, es su composición por volumen. Recuérdense que es diferente medir un quintal de hierro que un quintal de algodón, ¿verdad? Es decir, pesan lo mismo, pero el volumen es diferente. Entonces, yo con un quintal de hierro varias, pero un quintal de algodón es un montón, ¿no? Entonces, eso es un mayor espacio. Entonces, esa diferencia, si yo lo mido, volumen. Entonces, a medida que se va avanzando la predentina, va mineralizando, se pone predentina, va mineralizando y va avanzando, ¿verdad? En tercera dimensión hacia la parte interna del diente. Entonces, como va mineralizando siempre hacia la parte externa, hacia coronal o hacia la parte externa, por decirlo en general, vamos a tener siempre mayor contenido inorgánico que orgánico. Y si yo me voy a la parte pulpar, yo voy a tener siempre más orgánico que inorgánico, es decir, lo contrario. Espero que me sigan, si no, por favor, me interrumpen y me dicen, no entendí, explícamelo de otra forma. Pero la idea es de que si ustedes me comprenden, significa que cuando hay una lesión de caries, la caries va a ser con una pérdida de minerales, entonces se va a sentir más suavecito. Entonces, normalmente nosotros llegamos a quitar toda esa lesión,
Pero quiero que se recuerden, si está suave no significa que la caries continúe, significa que de repente ya estamos acercándonos acá. Recuérdense que la predentina es un lugar suavecito. Entonces, si a mí me dicen, no, siga hasta que esté duro, error, error, ¿verdad? No es ese nuestro parámetro para quitar o no quitar. Nuestro parámetro debe ser lectura de la lesión. Todavía está cercana a la pulpa, está pigmentada, eso no importa mucho. Ana Beteta, dime. Doctor, y si la parentina también es suave, ¿cómo se sabe cuando ya vamos llegando ahí? Bueno, esas son las técnicas que les vamos a explicar en cuarto año, pero en general te voy a tratar de responder. Yo tengo una lesión que esté pigmentada y entonces lo que ha quedado en la mente de los profesores, de los dentistas en general, es que si está manchada hay que irla a quitar. Ese es el error. Entonces, yo no puedo realmente saber microscópicamente si ya estoy o no estoy. Es decir, no tenemos todavía al menos actualmente esa tecnología para saberlo. Pero de acuerdo a que tú mires tu radiografía, ok, lo que cuánto tengo de espacio antes de pinchar, entonces tú dejas caries. ¿Oíste bien? Tú dejas caries. Insistimos, aunque yo les di una pincelada en segundo sobre las técnicas de remoción de caries dentinaria, puede ser que no hayan ahí sí que comprendido el concepto, pero por eso les estamos dando esta clase, es como un paso adicional. Entonces, yo no quito hasta ahí, yo puedo dejar caries. ¿Por qué? Porque tengo una hipótesis ecológica que me lo permite hacer, pero no vayan a llevarse mal el concepto. Ah, se puede dejar caries siempre. No, no ese es el concepto, sino que se llama selectivo. Es decir, en su mente, de acuerdo a la formación de lo que entiendan de este proceso, ustedes toman decisiones. No todas las piezas son iguales. No es lo mismo que se trate una pieza, una molar, a que yo esté tratando un canino o una premolar. Es diferente, los tamaños son distintos, pero las decisiones son de ustedes. Entonces, ahí es donde vamos a ir dándoles algunas pautas. ¿Nos podemos equivocar? Sí. O a veces no nos equivocamos, sino las condiciones en las que está el diente, como no las podemos leer todas, tenemos problema. Pero uno de los parámetros es, y todavía ese es el problema, que por eso no se los enseño ahorita. Uno de los parámetros es que ya tienen que haber recibido endodoncia. Y como no he recibido endodoncia, de repente no me entienden los diagnósticos de pulpitis irreversible, irreversible o necrótica. Entonces, tenemos que tener esos parámetros para tomar decisiones. Pero eso va para después. Tal vez te contesto un poquito, te aclaro, Ana, dentro de un momentito, a medida que vayamos viendo más el tema. Entonces, solo saber, si yo tengo una parte coronal, está más mineralizado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los tubulíos fueron cerrándose. Entonces voy a tener menos tubulíos. Por otra parte, me voy más hacia pulpar. Los tubulíos son más grandotes, más numerosos, porque todavía no se ha ido mineralizando poco a poco todo eso. A este nivel coronal, algunos tubulíos incluso ya han desaparecido, ¿ah? Porque están completamente mineralizados. Si yo lo miro al revés, ya no miro minerales, es decir, la parte dura, sino yo lo quiero analizar desde la parte orgánica, va a ser al revés. Entonces, solo les pongo eso para que ustedes lo visualicen. Hay muchas formas de ver este tema. Área de tubulíos, obviamente en pulpar son más amplios, en coronal son más cerrados. ¿Ok? Si está más mineralizado, definitivamente hay más minerales hacia coronal, significa que hay más microdureza y menos si está orgánico, ¿verdad? Entonces, si van siguiendo el sentido de lo que estoy hablando, lo van entendiendo. Entonces yo puedo ver esto contando los tubulíos, viendo la parte orgánica e inorgánica, puedo ver los tamaños de los tubulíos, cuántos hay. Hay muchas formas de verlo, ¿verdad? Por ejemplo, la humedad. Entonces, a medida que yo voy entendiendo esto y yo lo traslado a la parte clínica de lo que estoy haciendo en este momento sobre mi paciente que tengo sentado aquí trabajándole ese diente, yo voy a entender un poquito más lo que yo le estoy haciendo. Y no solo ir a quitar caries como usualmente lo entendemos, ¿verdad? Entonces, si trabajan, por ejemplo, demasiado profundo y no era necesario,
el paciente va a tener más problemas porque aumenta la permeabilidad mientras más abajo estén trabajando. Entonces traten de no trabajar si es posible. Por eso es de que les vamos a ir dando tips para que ustedes tomen decisiones. Fíjense que no les estoy diciendo para que ustedes quiten toda esa mancha. No, para que ustedes tomen decisiones con la lectura que le dan a cada una de las lesiones de caries. Entonces, van a encontrar, esto es parte de lo del año pasado, solo sépanlo por favor, líneas incrementales, Owen, neonatal, de von Emner, todo eso lo deben de saber. Y entonces entramos al tema de caries dentina. Si se dan cuenta, vamos súper rápido para que puedan ver todo el tema. Entonces, si yo ya me sé todas las características de la dentina, si yo me sé la parte teórica de que ahora me dicen que no me debo de basar en la teoría de la placa específica, sino de la hipótesis ecológica, mi chip debe de cambiar, ¿verdad? Y eso tiene una enorme repercusión en cómo voy a tratar yo la caries de dentina. Pero primero la tengo que entender. Fíjense que ya acá cualquiera sin ninguna instrucción especializada, muéstrale a alguien, a un chiclero, a un ingeniero, a un abogado, usted cree que aquí hay caries y les va a decir, sí, ahí hay caries. Nunca estudiaron, nunca pusieron un paso o un pie, perdón, en la facultad, pero ya saben que ahí hay algo anormal. Entonces, ¿será que el dentista debe saber un poquito más que eso? Por supuesto, por supuesto. Entonces, parte de lo que les queremos introducir a ustedes en sus mentes es que ahora van a ser selectivos. Ya no van a ir a quitar caries, sino que van a decidir qué quitar, cuándo quitar y cómo tratar. Una de mis trabajos es tratar de insistir en operatoria que abran un laboratorio en el que a propósito hagan un laboratorio de remoción selectiva de caries. Actualmente no existe. Actualmente lo que hacen es mecánicamente ir a quitar caries. Eso es el nivel en el que estamos en la facultad ahorita. ¿Qué queremos? Si en la teoría les estamos dando que tienen que ser selectivos, pues que se lo enseñen. Lamentablemente ahorita, me corrigen por favor, pero creo que ahorita están trabajando en dientes de plástico, ¿ya? El plástico no siente, no le duele. Y después, muy posiblemente, van a pasar a piezas extraídas. Las piezas extraídas ya es un paso adicional. Pero no es lo mismo tratar un diente que esté desecado, no tiene la humedad, no tiene las características, no dice, ¡ay, me duele! ¿Ya? En el paciente sí. Entonces hay una pequeña diferencia y ustedes tienen que irse preparando a la realidad de lo que van a trabajar posteriormente. Entonces deben de saber muchísimo de esto para darle ahí sí que éticamente la mejor solución a ese diente. Entonces, vamos a ver que si se recuerdan, mientras más joven esté esa dentina, está menos mineralizada. Quiere decir que sus pulpas son grandotas. Entonces viene la pregunta, ¿la caries es solo eso, esa mancha que hay que ir a quitar? ¿O yo debo de ponerme a pensar en cuál es la estructuración? Entonces, si yo me fuera microscópicamente y yo agarro a ese niño de 8 años que yo les ponía, va a tener unos tubulillos de este tamañote, ¿verdad? Si yo miro a un paciente de 50, 60, 70, 80 años, yo voy a tener una estructuración diferente. Entonces viene la pregunta, ¿entonces la caries va a atacar a la misma velocidad? No. ¿Va a hacer los mismos daños? No. ¿Tiene la misma forma? No. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener como lectura para poder atacar cada una de las diferentes lesiones de caries. Tenemos que tomar muy en cuenta lo que yo les digo que es la edad de ese paciente. Entonces, estructuralmente, los cristales del esmalte se recuerdan que son gigantes. Miren el tamaño de los de la dentina. Entonces, es más fácil para las bacterias destruir cristales pequeños porque tienen menos trabajo. Entonces, a medida que yo voy recordando esa estructuración, ahora yo la tengo que poner, ¿cómo les va a atacar a la caries? Entonces, lo primero que me tengo que poner a pensar es que, aunque yo no lo mire, el diente joven tiene menos mineralización, a diferencia de un diente maduro. Acá, por ejemplo, de repente, si es un diente que acaba de salir, casi no tiene mineralización. Tiene formada dentina, pero no está bien mineralizada.
a medida que va avanzando con el tiempo, estos bloquecitos que les puse acá van a interpretarse como que se van totalmente sellando, que es la dentina reparativa en muchos casos, una dentina terciaria. Entonces vamos viendo que no es lo mismo. Entonces, cuando la caries dental les ataca a un diente que esté bien mineralizado, le va a costar más a esas bacterias entrar. Y esas bacterias necesitan comer. ¿Y qué comen las bacterias? Pregunta interesante. ¿Las bacterias comen diente? No. Definitivamente que no. Las bacterias comen azúcares y mientras más procesados, más simples sean, van a atacar más, van a producir más ácidos. Los ácidos son los que realmente sacan los minerales. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si yo, teniendo bacterias, las encierro y sello bien? ¿Va a seguir el proceso de caries? Mueren. Ok, algunas van a morir, Diego, pero lamentablemente no se mueren todas. Pero las que se queden vivas siguen con el proceso, siguen destruyendo. No. No, porque ya no están alimentándose. Bueno, la ventaja con ustedes, es correcto, es de que ya entienden esto. Y adivinen qué, muchos colegas no lo entienden, no lo van a entender. Entonces, parte del secreto es de que ustedes a nivel del esmalte y parte de la dentina sí deben de quitar todo el tejido dentario. Eso es la técnica que les vamos a tratar de explicar en cuarto año. Ahorita solo sépanlo en general. Si yo sello bien, yo no le doy de comer a estos cuates. Y si yo no les doy de comer, algunos sí van a morir y otras bacterias, otros microorganismos, porque no solo son bacterias, pero cualquier microorganismo que produzca acidificación puede producir caries dental. Obviamente, la mayoría van a ser Streptococcus mutans, lactobacilos, actinomyces, pero hay todavía han ido descubriendo más. Por eso les digo, cariología siempre va cambiando, va evolucionando. Entonces, la idea es de que si ustedes entienden este proceso, entienden que no es lo mismo una lesión de caries en una pieza joven que en una pieza que ya esté más mineralizada, más madura, entonces ustedes comienzan a entender que las debemos de tratar ligeramente diferente. Pero hay ciertos principios que permanecen para todas. Y el principio es, yo no destruyo todo el diente. Yo puedo dejar caries selectivamente siempre y cuando yo logre el sello. El problema es, para que también lo sepan, el tejido cariado no puede permitir una adhesión adecuada. Por eso es que siempre les decimos, tienen afuera, externamente, sí tienen que quitar toda la caries, por favor. Toda lesión, toda mancha que esté suavecita, la deben de ir a quitar, porque necesitan sello. ¿Y por qué es tan importante el sello? Porque si no, la comida les va a llegar a estos cuates. Y si les llega comida a estos cuates, va a haber problema, porque van a seguir con el proceso. Entonces ahí vienen el pensamiento mágico, es que si yo dejo caries, sigue avanzando. Sigue avanzando si yo les doy de comer. Pero si yo detengo la comidita para estos cuates, ahí arreglé parte del problema. Entonces, ¿de qué tamaño es la caries? Si la caries es pequeña en una pieza joven, pues yo voy a tener mejores chances y la puedo ir a quitar. Pero si es mucho más grande, yo puedo tener mayores problemas. Entonces, el tamaño de la lesión tiene importancia. Si es más grande, más pequeña, ustedes lo consideran. Si es diente joven o diente maduro, ustedes lo consideran. Entonces, lo que yo les estoy tratando de decir es, las caries son distintas. Se tratan de diferente manera, dependiendo si es un daño leve, un daño grande. Entonces, el diente por sí mismo tiene sus mecanismos de defensa, sobre todo ya las de esmalte, pues hemos ido hablando. Ahora miremos la dentina. Tiene dos frentes de protección. Cuando se percibe un ataque, ya sea por un ataque de bacterias, microorganismos, o un ataque por el dentista, que se llama iatrogenia, entonces la dentina después de eso comienza a mandar los minerales hacia esta parte. Y este es el primer frente de detención, ¿verdad?
Es el primer frente y se le conoce como una dentina esclerótica. Si yo la analizo histológicamente, tiene un montononón de minerales. Y de repente esta otra parte no, porque todavía no han llegado a cerrar todo. Pero por aparte, también comienza a cerrarse a este nivel, a un nivel pulpar. Entonces, lo que conocemos hoy en día es que la dentina forma dos frentes de protección, a nivel externo coronal y a nivel interno o pulpar. Ahora, a nivel pulpar vamos a tener dos tipos de dentina. La dentina reactiva o la dentina reparativa. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de célula que pueda tener. Entonces, quiero que observen este diagrama. Lo que estamos viendo es que está tratando de sellar, no solo en el tubulío, ¿verdad? Sino a todo alrededor para detener el ataque. Si nosotros ponemos condiciones adecuadas, esas bacterias necesitan comer. Entonces yo las dejé encerradas. Algunas van a tener todavía comidita por cierto tiempo, pero son tan pilas las bacterias que algunas de ellas, lo que le decía a su compañero hace un momento, algunas de ellas van a quedar en estado latente, esperando a ver si les vuelven a dar de comer para seguir el daño. Entonces, una vez disminuimos la cantidad de bacterias, disminuimos la cantidad o quitamos totalmente la comida de esas bacterias, este diente siempre sigue mineralizando, pero como no hay una pérdida de minerales, se comienza a acumular los minerales y se comienza ahí sí que a mineralizar nuevamente la lesión. Entonces, eso lo van a ver, por ejemplo, en muchos dientes cuya lesión sea muy, por decirlo así, muy pausada, que se tome tiempo. Entonces, van a ver que el cuerno de este lado era muy similar al que tienen aquí, pero ¿qué pasó? Se fue retrocediendo. La parte suave, orgánica, va retrocediendo, pero no es que solo retroceda, sino que va poniendo minerales, va sellando, va sellando, va sellando. Entonces es muy posible que acá yo encuentre una lesión que esté manchada, pero brillante. ¿Ok? Es posible. No es lo mismo en este caso, que de repente esta fue una lesión rápida y no miramos que se retroceda la pulpa. No le dio tiempo, entonces esta lesión va a avanzar muy posiblemente más rápido que esta que muestra un grado de mineralización acá. Entonces, tenemos que ir viendo que hay diferentes casos. Entonces, la radiografía también yo la tengo que interpretar. Tengo que ver si hubo respuesta, como en este caso, o no respuesta, como en este otro. Entonces, es posible que esta lesión, cuando yo entre, voy a encontrar bien suavecito y está cercana aquí a la pulpa. Ahora, otra cosa importante, por favor, que se les quede muy, muy grabado. Una cosa es la imagen radiológica. Entonces, yo me voy a mi parte conceptual, ahí hay tubulíos. Entonces viene la pregunta, ¿las bacterias será que ya están aquí en pulpa? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que me retroalimente. Nadie se anima a dar opinión. Vamos a ver, Glenda. Glenda Cotón. Sí, doctor, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Es que no mucho le entendí. Estabas dormida, ¿va? Aquí hay una lesión radiológica y hay un pedacito. ¿Hay bacterias en la pulpa ya? Pues, oye, yo tal vez pensaría que no. ¿Y por qué no? Bueno, es que, mire, depende también por lo que, bueno, es que no sé cómo decírselo porque no tendría sentido, pero por lo que nos dijo, o sea, la dentina se sigue como que formando y todo y se sigue como fortaleciendo, o sea, mineralizándose. Entonces, pero eso sería como más hacia coronal, entonces, pero yo tal vez pensaría que no porque todavía no se mira como muy radiolucente ahí, entonces pensaría que no hay caries todavía, solamente se mira más hacia dentina. Ok, perfecto, estás equivocado. Bueno, lo que sucede es de que una cosa es, y ese es el principio que yo quiero que tomen en cuenta. Una cosa es ver lo que
que yo estoy visualizando en una radiografía, pero clínicamente va a estar más avanzado hacia la pulpa, pero microbiológicamente ya están en la pulpa. Eso es lo que yo quiero que aprendan, ya está en la pulpa. Entonces, cuando un profesor les diga, mire, todavía hay caries, ¿a qué le llama caries ese profesor? No, hombre, tenemos una lesión de caries que tiene características. Entonces, si yo me meto completamente, ahí hay bacterias. Y entonces los profesores a veces, aunque hemos ido quitando esa ideología, les dicen, no, hasta que esté duro, hasta que esté blanquito, ustedes dejan de quitar. Entonces, lo que están haciendo es iatrogenia. Yo puedo dejar bacterias. Ese es el principio. Lo que yo tengo que hacer es modificar el medio ambiente oral de esas bacterias. Cuando yo llego a quitar y dejo bien blanquito, sorpresa, si yo hiciera un análisis microbiológico, aún hay bacterias. Se quedan las bacterias ahí. Las bacterias son impresionantemente pilas para sobrevivir. Aquí hay bacterias. Entonces, el mensaje que yo quiero darles es, nunca, jamás pueden desinfectar una cavidad. Les van a ver que algunos les dicen hay que echar clorexidina, hay que echar cloro, agua oxigenada, bicarbonato, un montón de babosadas que se inventan, pero lo que tienen que saber es que tienen una sobrevivencia impresionante. Entonces, mejor me voy a mis principios. Mis principios me dicen que y eso está, miren, no ha cambiado en años, sigue siendo válido. Ustedes le dan azúcares simples y las bacterias continúan. Pero ¿qué pasa si no le dan azúcares simples? Las bacterias no continúan. Entonces, no es solo el fenómeno de bacterias, sino que lo que yo trato con esas bacterias. Eso es muy importante que deben de tomar en cuenta. Entonces, el secreto está en el control del medio ambiente oral. Entonces, ¿cómo lo logro yo hacer? ¿Cómo logro ese control? Muy simple, ¿verdad? Sellando bien mi lesión. Entonces, me deja de importar un poquito. No es que no sea importante, pero me deja de importar un poquito el concepto de que yo deje una lesión aquí de caries para ser más importante sellarla, ¿verdad? Sellar aquí afuera, es decir, hacer buenas restauraciones como les enseñan en operatoria. Entonces, eso es lo importante, que me quede bien sellado. Entonces, aunque yo haya dejado un poco de bacterias, que siempre voy a dejar, si yo controlo el medio ambiente oral, no va a continuar la caries. ¿Por qué? Multifactorialidad de la caries. ¿Han oído esa palabrita? Sí, de plano ya los tengo chinos de estar insistiendo. Multifactorialidad de la caries. Pero no solo soy yo, es la literatura. Siempre nos dice que el biofilm es importante, pero es dietético dependiente. Es decir, depende de lo que nosotros le demos de comer. Ahí está el secreto. Una vez ustedes entienden el secreto, lo tienen que aplicar. Entonces, vamos a ver que si yo tengo ese ataque y está continuando, vienen los odontoblastos y producen esa dentina terciaria que en este momento se va a llamar dentina reactiva. ¿Por qué? Porque está hecha por odontoblastos. Pero ¿qué pasa si esto sigue avanzando y avanzando y mata a los odontoblastos? Los va a matar porque es muy avanzada la caries. Todavía vienen los fibroblastos y se cambian de tacuche, como Clark Kent, que se convierte en Superman, ¿verdad? Se cambia de tacuche y se vuelve una célula capaz de ir a defender todavía a ese proceso. Y entonces se le llama dentina reparativa. Normalmente lo decimos como, es dentina terciaria. Sí, pero aunque no alcancemos a ver eso en ninguna manera, nosotros, gracias a los estudios, debemos de saber que aquí ya no hay odontoblastos, ya los mataron, pero hay reclutamiento de células madres, fibroblastos, que hacen y se les llama células tipo odontoblasto. Todavía hacen un último intento por ir a disminuir el ataque cariogénico. Es el último intento. Después invaden totalmente la pulpa. Entonces nuestro trabajo es ir a quitar parte de la lesión, se llama remoción selectiva de dentina, y sellar y dejarla ahí. ¿Y por qué la dejamos? Porque el diente necesita meses para reparar. Pero si el paciente va teniendo un buen resultado con lo que hicimos, esa pieza se va a salvar. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está con que le vamos a cobrar, qué sé yo,
Vamos a analizar el mercado odontológico en Guatemala. Ese paciente, este tratamiento le va a costar unos 500 quetzales. Ah, pero de todos modos hay que hacer TCR. No, no necesariamente. ¿Qué pasa si hacemos TCR? Tenemos que hacer un núcleo, de repente un PIN y después una corona. Estamos hablando de unos 5,000 quetzales. Ok, la pregunta es, ¿cuánto quiere el paciente pagar? Bueno, tenemos que ser éticos, porque a veces sí hay que hacerlo. Entonces cobrémosle 5,000. Pero si al paciente le podemos salvar a la pieza, cobrémosle 500. ¿Ya? Es un parámetro, lo que yo les estoy tratando de decir es que cuesta 10 veces más económicamente hablando, se destruye más estructura dentaria si yo agarro la opción de 10 veces más o si yo agarro la opción de querer salvar la pieza. Y nuestra ética debe de ser, si yo puedo salvar esa pieza, se la salvo. Ese es el trabajo de ustedes. Y si quieren, cobren más. Si quieren, cobren más. Pero sálvenle la pieza, porque si no, le van a tener que cobrar mucho más, ¿verdad? Y no vayan a pensar que todo el dinero es para ustedes. Muchas veces esas piezas se descabezan y se pierden. Y entonces la culpa es de ustedes, porque no supieron tratar bien a su paciente. Entonces, tenemos estas lesiones de caries, no vamos, por cuestiones de tiempo, no vamos a analizar una por una, pero hay cambio de coloración. Entonces, viene una pregunta. Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Paula Cucuy, ¿qué diferencia ves aquí entre estos dos casos? Hola, doctor. Yo diría que la coloración entre los dos casos. Ok, fácil, ¿verdad? Eso te lo dice tu mamá si ve estas fotos. Más. Eso es lo que yo quiero ver. Sí. Diría yo también que no sé, doctor, la extensión quizás. Sí, hay mayor extensión, pero ¿qué significa? Es decir, miren, pues yo los estoy entrenando a ustedes para que lean lesiones, porque no es lo mismo tratar esta lesión que esta. ¿Ya? No es lo mismo. El tiempo que lleva cada lesión. Correcto, ahí vamos bien. ¿Cuál lleva más tiempo? La oscura. La derecha. Imagen derecha. La que está más oscura. Va, entonces, yo como dentista, a la que pila, ya hace leer ese libro de la vida que me está enseñando a mí. Sí, acá vamos a encontrar características diferentes. Si yo meto una cucharilla acá, súper fácil, voy a levantar esto. Pero metan una cucharilla, por ejemplo, acá donde está bien negrito, no la levantan. ¿Qué significa entonces la coloración? No solo significa que es de diferente color. Yo tengo que interpretar y muy posiblemente este es tejido que está mineralizado. Miren el tamaño de la caries, pero ¿por qué sigue el diente ahí presente? Porque no ha logrado la caries vencer. Esta lesión está abierta, por decirlo así. Miren, está abierta. En cambio, esta está cerrada. Donde esté cerrado se acumula el biofilm. Y al acumularse el biofilm, continúa el proceso. Pero cuando logramos que no se acumulen los restos de comida ahí, es lo que se conoce como zonas de autolimpieza. Y muchas veces, imagínense que le llega a este niño y no tiene dolor, ustedes pueden aprovechar a decirle al papá, a la mamá, mire, quiero que lo esté cepillando bien, que no le quede sucio. Y ya solo con eso, ustedes están tratando de resolver el problema y de repente, dependiendo de dónde trabajen, sobre todo en áreas rurales, donde no hay acceso o no hay suficiente nivel económico, ustedes pueden colaborar con una recomendación. ¿Ya? La idea es que sepan leer lesiones, por favor, porque significa lo mismo. Acá pueden ustedes poner, ya les mencioné a ustedes la técnica HAL. Alguien que me diga, porfa, técnica HAL, ¿les suena? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, entonces... No se colocar una incrustación. No es una incrustación, es una corona de acero simple y sencillamente que ponen encima de la pieza y ahí resuelven el problema. Así de simple. Que es una técnica que estoy tratando de meterle a los profesores de odontopediatría que la hagamos en la facultad. Ahí van a ver
Tarde o temprano la vamos a hacer. Actualmente no se hace. No se hace, pero la vamos a hacer. Entonces, tenemos acá la posibilidad de, sin siquiera quitar mayor cosa, igual acá, poner la corona de acero. Y entonces se le va a parar los pelos de punta a algunos profesores. ¿Cómo es posible que se haga eso? Están dejando caries. Lo que estamos haciendo es controlando el medio ambiente oral. Hipótesis de la placa específica. Y la técnica HAL se hacen, miren, en muchas partes del mundo. Y viene la pregunta, ¿y en San Carlos por qué no? Porque no queremos entender que el concepto ya cambió. Entonces, después se los enseño, ¿vieron? Pero en cuarto año seguramente. Entonces, vamos a ver que dependiendo del daño que haya, los tubulíos dentinarios van a ser atacados. Y dependiendo si estén abiertos o estén cerrados, es decir, cómo está la lesión, en dónde está la lesión, es joven el diente o no lo es, así va a ser la rapidez con la que ataque hacia la pulpa. Entonces vamos a tener unos conceptos que se los di el año pasado, que es lo que se llama dentina contaminada. Fíjense que no debemos de decirle dentina infectada ya. Aunque ustedes lo lean en algunos artículos, tienen que saber que el concepto de infección no cuadra en estos tejidos dentarios. No cuadra. Si yo tuviera como base la hipótesis de la placa específica, sí, así se llama. Pero eso es del siglo XX. ¿En qué siglo estamos? En el XXI. Entonces, en el siglo XXI nosotros vamos a hablar de lo que se llama la dentina contaminada, porque no cumple con los criterios de infección. Entonces, esa dentina tiene contaminada porque el criterio ya cambió y el resto solo está un tanto afectado. Entonces, lo que tenemos que saber es de que dependiendo, si yo miro una lesión en una ubicación, por ejemplo, interproximal, es diferente a que yo mire una lesión en oclusal. Y yo debo de medir mi tamaño de la lesión con respecto a la pulpa. Entonces, aquí tenemos una lesión y yo además de eso debo de leer si está activa o está inactiva. Fíjense todos los parámetros. ¿En qué lugar está? ¿Cuánto ha avanzado hacia la pulpa? ¿Está cercano o está lejano? Tengo que ver yo si está activa o está inactiva. Entonces, cuando yo comienzo a sacar mis conclusiones, ese es el tratamiento que hay que dar. Entonces, estamos tratando de alejarlos a ustedes de pensar que hay que ir a quitar la mancha para un concepto que yo voy a decidir cuándo, cómo y dónde voy a quitar, porque también hay lesiones que pueden dejarlas y hay otras que deben de quitarlas. Todo ese criterio es el que necesitamos. Entonces, ya algunos de estos conceptos que estamos viendo acá han ido modificándose poco a poco a ir a este concepto. Por favor, este documento se los compartí, me corrigen si no fue así porque a veces me confundo con cuarto año. Este documento, igual le dije a los profesores de operatoria, se los dejo. Este es el documento, la imagen base para que ustedes tomen decisiones, para que entiendan el proceso. Pues ustedes van a encontrar una lesión clínica que tiene características en el tubulío. Miren que la mayor cantidad de bacterias está aquí arribita. Aquí está como el 80% de las bacterias. Entonces, a veces lo único que tienen que hacer ustedes es quitar la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si siguen quitando casi no hay bacterias. Claro que hay bacterias, pero ya son más benignas. Entonces, solo quiten una pequeña porción, sobre todo si están cercanos a la pulpa. Si están cercanos a la pulpa, solo quitan una miseria, pero si están del lado de la pulpa, no se meten. Dejen las bacterias. Igual tienen que sellar. Ese es el principio. Buen sellado. Entonces tiene ciertas características. Todo esto se los explico con mayor detenimiento en cuarto año, porque ya van a tener, ya van a haber pasado por piezas plásticas, por piezas extraídas o por de repente algún paciente. Tiene características cada una de ellas. Entonces tampoco se las pongo, solo quiero decirles que esto que se ve así, está bien blando, es muy, muy fácil quitarlo y es una dentina que ya casi ni es dentina, está necrótica, está muerta y es bien fácil quitarlo. Está el de las hojuelas, está el que solo está manchado y lo que no tenemos que hacer, que es lo que actualmente se hace en la facultad y aquí a los profesores de operatoria, aquí les puse una X, esto ya no se hace, ya no lo deben de hacer, no lo deben de pedir a los estudiantes. Entonces, si les piden que dejen
a este nivel, ojo con eso, por favor. Recordándoles una explicación sencilla. Si yo pongo más factores patológicos que protectores, yo tengo caries. Si yo hago lo contrario y controlo y pongo factores que me ayuden, yo no tengo caries. Así de simple. Ese es un modelo simplista, pero es uno de los modelos más avanzados que existen. Entonces, también, si yo tengo una lesión que va avanzando, pero súper rápido, los frentes son más amplios. Cuando yo clínicamente entre, voy a encontrar más amplios. Sin embargo, si ha sido una lesión que va lentamente, debido a que va mineralizando, se hacen más pequeños esos frentes. Y entonces yo voy a tener una respuesta mucho mejor en unas caries crónicas. Lo que no deben de hacer es, bajo la filosofía de que yo tengo que quitar hasta que esté durito. Miren, acá se ve rosado. Eso es lo que no deben de hacer. No deben de dejar blanquito todo. Solo se deja blanquito si quieren en la parte externa. Miren, aquí dejaron lesión de caries. Esto no debe existir. Esto es de una casa comercial que les vende ionómeros de vidrio. Eso no lo deben de hacer, ¿verdad? Debilitamos el diente. Esto se va a ir con una mordida. Pero si hubiéramos dejado más tejido, de repente no necesitábamos eso. Entonces, hay muchas cosas. Independientemente de la técnica que ustedes vayan a utilizar, por favor, siempre que quede bien sellada la lesión. Siempre. Eso no importa si es hipótesis de la placa específica, ecológica, siempre debe de cerrarse bien. ¿Ya? Pero lo que nos dice la ciencia es que no es necesario que quiten toda la mancha, toda la caries. No, no es necesario. Ustedes tienen que ser selectivos, pero con buen sellado, por favor. Entonces, aquí es donde yo estoy insistiendo que nos vayamos para el siglo XXI. Esto es lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Y como les digo, todo lo que yo les vaya a mencionar, sobre todo el otro año, hace un match perfecto con esta filosofía, ¿ya? Y estoy tratando de convencer voy a estar haciendo un trabajo, créanme, en lo posible con los profesores. No les prometo que vaya a cambiar la mentalidad de alguno de ellos. Hay otros que están ansiosos de que yo les comparta literatura, que les dé pláticas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero esto es lo que tenemos que hacer ahora. Probablemente que es estoy súper volando hoy. ¿Qué observan en esa imagen? Alguien que me diga. Atracción. ¿Qué más que observan? Hay varios datos. Lectura de... Recuérdense que no solo es de ver, sino analizar y detectar y luego diagnosticar. Ya dijeron un diagnóstico. ¿Pero qué detecto? ¿Qué más detecto? Hay varias posibilidades. Restauraciones deficientes, ¿no? No, aquí no ninguno tiene... La de la izquierda. No mires restauración. Estamos hablando del tema cemento y ninguna tiene restauración. Entonces no podemos hablar de deficientes. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se expone más la corona aquí. Esmalte. Dejen de ver restauraciones. Cemento, ese es el tema ahorita. ¿Qué ven en ese cemento? Vamos a ver si alguien lo capta. Y es muy fácil. Que ha perdido cemento. Exacto, no hay cemento. Y la clase es de cemento. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué no hay cemento? Alguien lo puede contestar, es fácil, ¿verdad? Es fácil. ¿Por qué no hay cemento? La retracción que ya tiene el periodo. Sí, correcto. Entonces, tema, y es importante.
el primer requisito para que haya retracción gingival, para que haya caries dental, es la retracción gingival. Ese es el primer requisito. ¿Por qué? Porque yo me voy a los principios. Para que haya caries dental, debe de estar expuesto el tejido dentario. Entonces, aquí hay cemento, ¿ya? En estas, acá, por ejemplo, bueno, había cemento, perdón. Es la porción radicular. Entonces, lo que van a ver acá es como un leñador, ¿verdad? Que está haciendo esto. ¿Cómo se hizo el paciente esto? Miren cómo está cortado acá la porción radicular. ¿Cómo se hizo el paciente eso? Por cepillado dental. Así es, Natalie. Exceso de cepillado. Y si hay exceso de cepillado, está limpio. Tal vez con esta pequeña excepción. Quitemos esta ahorita para la pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué no hay caries? Bien fácil de contestar. ¿Por qué no hay caries? Está muy difícil. Jennifer Ordóñez, ¿por qué no hay caries ahí? Así, individual, ya que no me quieren contestar. No te escucho, Jennifer. ¿Y ahora, doctor? Ahora sí. Quizá por la buena higiene. No, pues, caries. Hasta yo te lo estoy contestando ya. ¿Por qué no hay caries? Los microorganismos no lograron entrar. Sí, sí. Pero yo les aseguro que aquí hay bacterias. Doctor, por lo que dijo Natalie, que se está cepillando muy duro, o sea, sí se está lavando los dientes, pero lo está haciendo muy duro. Sí, lo está haciendo. Pero también mencionaron la palabra que se la saben hasta la saciedad, pero no la aplican. Ese es el problema. Ya lo dijeron, no sé si fue Kathleen. Multifactorialidad. No importa que haya bacterias. Si yo no les doy de comer, no hay problema. O al revés, si yo limpio también, pero aquí se me fue la mano, ¿verdad? Ese es un mensaje que les quiero dar. Cepillarse es problemático a veces, ¿verdad? No es que sea malo, aquí es súper malo. Entonces se paran haciendo lesiones, que esto lo van a ver todos los días para el chorro de pacientes que van a tener primero Dios. Esto es un poquito un inicio, ¿verdad? Con el sueño, es biofil dependiente dietéticamente mediado. Si ustedes controlan el biofil, la caries dental no se puede desarrollar. Incluso si hubiera lesiones de caries, con el solo hecho de que ustedes limpien, no voy a mencionar cepillado, limpien, y eso hay diferentes formas de hacerlo. Que quede limpio y se ponen un poquito de pasta dental, se detiene el proceso. ¿Ok? Se detiene el proceso. Entonces, muy importante eso. Entonces, Tal vez no, porque él tal vez no. porque no hay cemento. No hay cemento, esa es la. Entonces, el término correcto, por favor, se le conoce como caries radicular, porque está en la porción anatómica de la raíz, pero no caries cementaria, porque no está realmente es una caries de dentina. Lo que hay acá, es decir, debajo, pónganse a pensar, debajo del cemento que hay, dentina. Y si ya no tengo cemento, ¿en qué estoy trabajando? En dentina. Entonces, básicamente, aunque por supuesto por la región anatómica tiene sus características, básicamente estamos hablando de lo mismo que ya les enseñamos. Es una caries de dentina. Entonces, solo recordándoles, por favor, que tiene su forma de, su historia de formación embriológica
Hay tipos de cemento, celular a celular. El a celular, perdón, está más hacia los ápices. El celular está más superior o en las furcas. Los tipos de unión pueden haber, en general se clasifica como 3 tipos, ¿verdad? La mayoría es cuando el cemento puede cubrir una pequeña porción del esmalte, pero ese se va súper rápido si hay retracción gingival, es decir, es este pedacito, pero es ideal, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos al revés, ¿verdad? Que no hay unión entre el esmalte y el cemento, ahí ese es el que va a tener mayor problema de retracción gingival. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, solo recordándoles que vamos a encontrar cemento celular a celular, la posición, van a ver lagunas donde tiene cementocitos. Solo pregunta ya si la CIS es cementaria o es radicular. Bueno, si ya lo comprendieron, es realmente una caries radicular. Por ejemplo, ¿ven la caries radicular acá? Miren todo lo blanco que está ahí. Vamos a ver. Michelle Arenales, ¿ven la caries radicular aquí? Pues la verdad no. ¿Y por qué no la ves? En la parte cervical, pero no estoy segura. Es una pregunta capciosa. Aquí no está la parte radicular expuesta. Ajá. Respuesta. Correcto. Bueno, entonces aquí no, esta no es una caries radicular, pero se las puse por molestar, ¿va? Para ver si me van comprendiendo esto. Entonces tenemos que tener expuesto el cemento para llamarle así. Y esto es una caries cervical, ¿ya? Y es de esmalte, no es no es la de cemento, ¿verdad? Radicular. Entonces el primer paso para que haya una caries radicular es que haya retracción gingival. Pero el hecho de tener una retracción gingival no es automático que yo voy a desarrollar caries radicular. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la multifactorialidad. Esto normalmente va a repercutir en que la pieza se pueda ir quedando con una movilidad. Lo que hacen los periodoncistas es hacer una pequeña cirugía donde tratan de reinsertar la encía a este nivel y volver a proteger estas piezas. Dependiendo de esto, así va a ser el grado de éxito que pueda tener el diente. Pero por favor, el solo hecho de tener expuesto el cemento no significa que yo vaya a tener caries. Solo si se cumplen todos los factores puede desarrollarse la lesión de caries, ¿verdad? Pero de lo contrario, va a estar limpio. Pues una de las cosas más importantes es insistirle al paciente, deje de cepillarse tan duro. Claro que hay que cepillarse, pero si usted se cepilla 5 veces, se va a dañar. Aquí está la muestra. No necesitamos eso. Necesitamos que se limpie. Y hay diferentes formas. Está el hilo dental, el enjuague, que a pesar de que nos provee de fluoruros, tenemos que saber que hay que recomendarlo para que se haga el enjuague fuertemente para que fluya entre los espacios entre dientes y remueva mecánicamente también, ayude a remover el biofilm, que fue suavizado si yo pasé un hilo dental, ahí sí que amarrando a los dientes, y no es de entrar y salir, sino que hay que amarrar cada uno de los sectores, ¿ya? Para que pueda haber una buena limpieza. Miren este paciente. Sin que ustedes sepan la edad de este paciente, ¿cuántos años le calculan? ¿Será joven? No por el color de las piezas, Ajá, ¿qué te dice el color? que es más anciano. Sí, Más grande. correcto. Así es. Aunque yo te podría decir, fíjate que lo que pasa es que acaba de comer curry. Y el curry es amarillo, pero sería casaca. Entonces, lo que tenemos es que vemos bastante desgaste, pero no vemos realmente una lesión de caries. No la vemos. Acá hasta ya comienza a visualizarse la cámara pulpar. Es decir, es tan agresivo este paciente que ha bajado sus encías drásticamente.
Y claro, van a ver algunos puntitos que ustedes son cuidadosos, van a ver, ya hay un poquito de placa, pero en general se hace tan duro este paciente que remueve y por eso es que no vamos a tener caries dental. Es este otro paso. Lo que sí podemos tener es un cambio de coloraciones a veces, pero la lesión realmente no avanza. Pero lo que debemos de saber es de que los tubulillos dentinarios pueden quedar abiertos. Y es por eso de que nos venden un montón de pastas dentales desensibilizantes, porque se siente. Pero si se llega a mineralizar muy bien, el paciente ya no siente y se sigue destruyendo. Entonces, aquí los tenemos que detener. Por lo menos para prolongar la vida de que estén un poco más de tiempo esos pacientes y sellar esos conductos. Recuérdense que si mineralizamos, aunque tengamos estos casos, la lesión no puede avanzar. Entonces, parte del tratamiento no necesariamente van a ser restauraciones. Claro, se pueden hacer restauraciones. Es una de las cosas que pueden tomar ustedes decisión. Pero también el solo hecho de estar manteniendo limpio y ponerse pasta dental logra sellar algunos de los tubulillos, pero ese sello se puede perder si se deja el hábito. Entonces, no nos hagamos duro. Esa es la mayor recomendación. Limpiemos adecuadamente y pongamos un poquito de pasta dental o barniz si quieren. La cosa es disminuir esa sensibilidad que tiene ahí. Entonces, finalmente, miren que aquí tenemos una lectura. Ya ustedes ya me entendieron que no hay que ver manchas. Aquí las están detectando, pero al nivel en el que van ustedes, tienen que leer intelectualmente qué significan las coloraciones. Aquí van a ver que hay un halo blanquecino, entonces alguien me puede decir, esta pudiera estar un tanto activa, ¿verdad? Pero esta, aquí tal vez hay algo de actividad, pero está más negra y está remineralizando. ¿Ok? A todas les pueden hacer restauraciones. La pregunta es, ¿y es necesario que hagan esas restauraciones? ¿O qué pasa si ustedes controlan el medio ambiente oral? Pueden detener las lesiones. ¿Ok? Algunas por estética me pueden decir, sí, pero al paciente no le gusta, por eso voy a hacer restauraciones. Perfecto. Ya, está bien. Pero estas cosas se pueden resolver controlando la multifactorialidad de la caries. Miren este otro paciente. Miren la diferencia. Lesiones algo de caries, pero no tan avanzadas como este. Este paciente es de altísimo riesgo. Este paciente no importa cuántas restauraciones se les haga, les va a salir por el otro lado la lesión de caries. A este paciente hay que controlarle muchísimo sus hábitos, su medio ambiente oral. Yo tuve un paciente muy similar así, cocainómano. No cambió, ¿verdad? El cuate pues iba a continuar con estas lesiones. ¿Saben por qué no logré controlar nada de este paciente? Porque se murió. ¿Ya? Las drogas lo mataron. Entonces, este no era el paciente exacto, perdón, pero estaba así. Entonces, lo que vemos es que esto no se resuelve con restauraciones únicamente. Se resuelve controlando el medio ambiente oral. Hay muchas lesiones. Estas son lesiones súper destructivas. Están en todo nivel, pero vamos a aprovechar que estamos viendo la caries radicular. Y aquí ya no hay cemento, ¿verdad? Es dentina. Entonces, el mensaje es, la caries radicular es una caries de dentina básicamente. Tiene sus características por la región anatómica, pero ustedes la deben de reconocer y tomar decisiones si puedo controlarla únicamente con el control del biofilm y la dieta o debo de hacer restauración. Eso ya va a quedar en ustedes. Este pacientito es joven, pero miren el grado. Una diferencia para que tomen decisiones. Ustedes pueden controlar y detener el avance de la caries, pero no pueden dejar a este paciente estéticamente así. Entonces, aquí hay una total razón para hacer restauraciones. Entonces, no siempre vamos a hacer restauraciones. Acá, si quieren, pues, podrían solo controlar. Está muy, muy leve todavía. Pero en estas otras lesiones por estética, por favor, sí tienen que entrar a hacer algunas restauraciones. ¿Dudas? Acá finalmente solo tenemos un tratamiento de una lesión que se hizo con amalgama, que ya no se hacen, ¿verdad? Pero se puede hacer. Y una tratándola solo con flúor, con control de la placa.
Se le llama técnicas restauradoras y técnicas no restauradoras. ¿Tienen éxito las técnicas restauradoras? No necesariamente. Entonces, la restauración no necesariamente es la solución para esto. La solución es el control de la enfermedad sobre todo, para que les quede por favor en sus mentes que este es el concepto ideal. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no, pues ahí estamos, jóvenes. La clase amablemente grabada por la doctora. Se las puede compartir si quieren. Nunca la vuelven a ver, pues, pero... Muchas gracias, doctor. Yo ahorita me encargo de guardarla, grabarla y la voy a subir esta misma tarde a nuestra página. Muchas gracias. Si ellos tuvieran dudas, como en la otra clase, ellos me pasan a mí las dudas o pues armamos un chat donde esté usted también y ellos pueden resolver ahí sus dudas habiendo ya visto una segunda vez la clase. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto. Solo deben de saber, por favor, que si en determinado momento quieren expandir algún tema, con mucho gusto lo hacemos. Si se recuerdan, en segundo año siempre les decía, cuando ustedes quieran, jóvenes, para eso estamos, para que ustedes aclaren dudas, quieran expandir su conocimiento en determinado tema. Y eso pasó ahorita en cuarto, ya les tengo que dar otra clase fuera de las clases formales porque están interesados en un tema. Así que si ustedes tienen dudas o curiosidad, cuentan, tienen los medios para contactarme o por medio de la doctora. Y ha sido un gusto haber compartido un momentito el día de hoy con ustedes. Que la pasen bien y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas Gracias, doctor. Feliz día. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Recording stopped.